jurídicos y términos, perdonadme, pero a veces me parece un poco difícil desligarme de esto, ¿no? Os voy a hablar, por ejemplo, de algunas prácticas de la ley de extranjería que son prácticas totalmente discriminatorias con respecto al resto de la población, como puede ser, por ejemplo, y como un ejemplo de los miles, ¿no? No sé si sabéis que ha sido bastante mencionado el tema, y ahora que va a entrar en vigor el nuevo reglamento de la ley, el tema de que una mujer, cuando está en situación irregular y quiere ir a denunciar una situación de maltrato, la ley establece que a esa mujer se le abrirá un procedimiento de expulsión que quedará en suspenso hasta que en el juicio se decida que si de verdad hubo una situación o no de maltrato. Esto es una situación que muchas asociaciones de mujeres han denunciado, pero pues que al final está plasmado en la ley, y que el gobierno y el ministerio se defienden diciendo que si es verdad esa denuncia, pues finalmente ese expediente de expulsión será quitado y será archivado, pero en realidad lo que produce es que muchas mujeres no vayan a denunciar por el miedo de ir a una comisaría y que se le abra un expediente de expulsión, independientemente de que luego sea archivado o no. El solo hecho de que te abra un expediente de expulsión pues es bastante intimidante para todo el mundo. Otra de las prácticas de extranjería que digamos, por ejemplo, que está plasmado en la ley es con el tema de los menores. Para que un menor tenga papeles en este país depende que su madre o su padre tengan residencia, pero no solo de eso, sino además que tengan una vivienda en condiciones, y esto de las condiciones es bastante arbitrario, y además que tengan medios económicos. Y son situaciones que muchos de los que vivimos aquí, o sea, no cumpliríamos. Si a nosotros nos hacen un informe de nuestra vivienda contándolos cuántos vivimos ahí y los medios económicos que tenemos, pues a ninguno de nuestros hijos tendría papeles, tendría su DNI, porque no cumpliríamos ninguno de estos criterios tan estrictos, ¿no? Nosotros lo que hacemos, o sea, lo que pasa en el mundo de la extranjería, que solo pasa en esta rama del derecho, es que la ley va por un lado y la práctica va por otro, ¿no? Entonces tenemos la ley, pero en la práctica y cómo funciona la concesión de autorizaciones de agrupaciones y todo esto, funciona con instrucciones internas de la delegación de gobierno, que depende de la situación política en la que estemos, irán por un lado o por otro. Entonces, últimamente, el llegar a conseguir un arraigo, el llegar a conseguir una reagrupación familiar, no tanto porque la ley es estricta, que lo es, cada vez es más imposible y es misión imposible por los requisitos que la delegación de gobierno mete ahí a base de instrucciones de ahora para reagrupar a un hijo tienes que tener pues 3 habitaciones en tu casa, no puedes vivir con nadie más diferente de tu unidad familiar y bueno, etcétera, etcétera. Nosotros con esto lo que hacemos pues es denuncia pública, ¿no? Denuncia pública y siempre contando con defensor del pueblo, incluso pues llegar a otro tipo de instituciones más allá de las españolas, ¿no? Que luego hablaré. Con el tema de las redadas, para ir acortando un poco y centrándonos, bueno, fue un poco, para las asociaciones que nos movemos en esto, fue un poco fracaso para nosotros, porque todo el tema de las redadas lo sacó el sindicato de la policía, que es el señor un secretario general que ha salido hablando al principio, ¿no? Ese era del sindicato de la Unión Federal, la Unión Federal de Policía. Pero del sindicato, el SUB, sí, sí. ¿no? Entonces, gracias, o sea, nosotros ya veíamos estas prácticas, pero fue la primera organización que lo denunció fue este propio sindicato, ¿no? Que para nosotros las asociaciones fue como un golpe súper duro. Joder, nosotros estamos viendo esto y quien lo saca al final es la policía, ¿no? Obviamente los motivos por los que la policía saca este tema de las redadas y pues no son los mismos a los que defendemos las asociaciones, ¿no? Para ellos el tema de los derechos humanos, bueno, puede ser como un poco estrategia, pero obviamente ellos lo que no quieren es un trabajo en que estás en la calle parando a gente que pasa por ahí y no es un trabajo muy apetecible. Cuando empezamos a ver todo esto, pues con varias asociaciones empezamos a mirar cuál era la estrategia, ¿no? La estrategia más jurídica para actuar con esto. Y bueno, con muchas asociaciones que hay una red, hicimos un escrito al Ministerio del Interior diciéndole, mire, o sea, esto es lo que pasa, esto es lo que vemos, jurídicamente pasa esto, esto y esto, entonces jurídicamente la base es, mire, usted lo primero no puede tener a una persona en base a su perfil físico, porque es una práctica totalmente racista y discriminatoria, y aparte el tema de las detenciones, ¿no? Se estaba deteniendo a la gente y llevándole a la comisaría
por una falta administrativa, cuando a lo mejor la persona estaba documentado con su pasaporte. Estoy documentado con mi pasaporte, entonces tú me puedes, si quieres, incoar un expediente sancionador de multa o expulsión, pero no me puedes detener porque estoy documentado, ¿vale? No tengo la residencia en España, pero no me puedes detener. Y eso es una práctica que la policía hace y lleva haciendo un montón de tiempo. Y entonces, bueno, el tema jurídico iba por estos dos lados. Escribimos esta carta, nos dirigimos al ministerio y el ministerio contestó diciendo que era eso, ¿no? Que eso no existía, que no existían redadas, que no existían controles y siguen en esa tónica, ¿no? Entonces, bueno, pues la estrategia que seguimos fue, lo que estamos haciendo es, desde cada vez que vemos, bueno, hay grupos, brigadas, no sé si habéis oído hablar de las brigadas, y bueno, ya a nivel particular, cada vez que una persona está en una asociación o a nivel asociativo, cada vez que vemos un control de este tipo, pues mandamos una carta al defensor del pueblo, un escrito diciendo, mire, esto es lo que está pasando en este sitio, se está parando estas personas y se las está deteniendo. Luego ellos contarán un poco más la práctica, ¿no? Entonces del defensor del pueblo empezó a preocuparse por este tema y ha hecho varios informes y ha solicitado información al ministerio diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, no se puede estar deteniendo a la gente cuando va documentada y tampoco se puede estar deteniendo a la gente y parándola estrictamente por su físico, ¿no? Entonces, desde hace varios meses, este informe ha sido remitido desde el defensor del pueblo al ministerio y todavía el defensor del pueblo nos sigue escribiendo, ¿no? Porque cada vez que pones una queja te hace seguimiento y nos sigue escribiendo diciendo estamos a la espera de que el ministerio responda y todavía pues absolutamente nada. Incluso más lo siguen negando porque bueno, el mes pasado se celebró en Ginebra la sesión del Comité por la eliminación de toda discriminación racial de Naciones Unidas. Entonces fuimos varias asociaciones para contar pues las prácticas racistas de la administración y el responsable del Ministerio del Interior, cuando fue preguntado por el comité por estas prácticas, la misma tónica sigue negándolas, diciendo que no existen las redadas, que eso, bueno, que seguimos en la misma tónica y no hay ningún cambio por parte de la administración. Y luego quería comentar también un poco del tema de los CIE, no sé si tengo tiempo. Sí, sí. Y pues todo lo que habéis visto en el documental, ¿no? Que es bastante, para nosotros el CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros, es una aberración, pero tanto humana como jurídica. Humana por las propias razones que ya habéis visto en el documental y porque es sacar a una persona de su entorno, de su familia, de su trabajo, de su arraigo y encerrarla en un sitio y privarla de su libertad. Y una aberración jurídica porque no puede ser que una persona exclusivamente por no tener papeles se ve abocado a que le priven de su libertad y hasta 60 días puede ser esa privación de libertad, cuando la única historia que ha cometido es una falta administrativa. Es como si a nosotros nos ponen una falta con el coche, o sea, una multa con el coche y nos encierran en un centro de internamiento. La Constitución claramente dice que en un proceso administrativo no puede haber una privación de libertad. Esto, en el tema de los centros de internamiento y como afecta a los extranjeros, se lo saltan de alguna manera, y porque hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, que es lo que avala el centro de internamiento, que decía que no era una presión, que no era una privación de libertad, sino solo la privación de la libertad ambulatoria. O sea, una estratagema jurídica pues bastante burda, ¿no? Y eso, entonces, se prevé el CIE como una medida cautelar para ejecutar esa expulsión que se le ha dictado o no, porque a una persona la pueden detener, la pueden meter en el centro de internamiento y que todavía no tenga dictada ese expediente de expulsión. Y puede estar eso hasta 60 días con esa privación de libertad cuando al final la expulsión es la sanción, ¿no? Y la medida cautelar para ejecutar esa sanción es una privación de libertad, y lo que no puede ser es que una medida cautelar sea mucho más gravosa que el hecho de la expulsión. Estoy hablando muy jurídicamente, lo siento. Nosotros lo que hacemos con el tema del centro de internamiento igual, pues es a través de informes. Nosotros el año pasado, a finales del 2009, hicimos un informe sobre las condiciones del centro de internamiento junto con Ferrocarril Clandestino y Médicos del Mundo, contando un poco cuál era la situación de habitabilidad y la situación de los internos, cómo era basado en testimonios de gente, ¿no? Las condiciones de habitabilidad ahí dentro son, bueno, lo habéis oído, son tremendas. El CIE lo maneja, o sea, lo rigen, está dirigido por la policía. Entonces la persona que custodia
es la policía, no hay funcionariado civil, con lo cual hay una mezcla ahí un poco extraña, que quien te protege es quien a la vez se ocupa de tu seguridad y se producen bastantes historias. Nosotros hemos tenido un montón de denuncias de malos tratos, de agresiones y bueno, estamos en ello en el tema de denuncia, tanto a nivel nacional con el tema de defensor del pueblo y de casos particulares de agresiones y también pues, a nivel internacional, comunicando todo esto pues, a convenciones que España ha firmado dentro de Naciones Unidas. Creo que paso a... ¿Sí?